Buenas, profe. Bueno, quedó la pregunta ahí. Ay, me disculpa que quité la imagen, pero Sí, no hay problema, la pantalla está toda rara, no sé qué le pasa. no hay problema. Intermitente. Profe, analizando la pregunta que usted me hizo, Yo, primero, como usted dijo, ¿verdad? Tendríamos que analizar la situación, porque si, por ejemplo, el daño fue mínimo, que tal vez hubo una torcedura del brazo, una quebradura del brazo, entonces, me imagino que pagar, o sea, darle lo que está pidiendo de los 20.000, si no me equivoco, que usted me dijo, sí. no es lo correcto, porque ahí sería que se quiere aprovechar. Ujú, Y bueno, yo lo que haría sería darle los gastos médicos, ¿verdad? ajá, Eh, si tal vez, como usted pues mencionaba, si necesita clavos y si no tiene un seguro o cómo, o cómo pues pagarlo, entonces ya uno cubriría con los gastos y también depende de lo que la persona gane, se buscaría cómo solventar dentro del tiempo. eh, Por ejemplo, si él perdió su trabajo, que tal vez él era, pongámosle que albañil y que no puede seguir trabajando por su brazo, entonces solventarle depende del salario que tenga la persona, sí. ¿verdad? Pero no darle el salario que él estaba obteniendo. Es mi punto de vista, ¿verdad? No sé si es lo correcto o no. Está dejando escapar algunas cositas. Pues yo no estoy de acuerdo tampoco en darle, ¿verdad? Tampoco estaría de acuerdo en darle todo el dinero que está Sí. pidiendo. Pero estamos dejando escapar unas cositas. Ah, recuerde que él estaba trabajando en una empresa de manera formal, Ah, ¿verdad? ajá. Y estas son las cosas que uno tiene que ir tomando en consideración cuando ya esté en la práctica. Entonces, ¿qué sucede? En principio, tengo que ir a ver a la empresa cuál es la condición que ellos le van a prestar a él. ¿Me entiende? Porque yo no le voy a dar Ajá. dinero por así, a la ligera, ¿no? Porque la empresa tiene que asumir algo. A ver, ¿qué pasó con el seguro? Él tiene que estar cotizando, tiene que estar en el INSS, inscrito y todo. ¿Y le dan o no le dan beneficios con el INSS? Sí, sí le dan. Claro que le dan. Por incapacidad, ¿sí o no? Así es. Entonces, yo tengo que ir a ver al INSS qué beneficios le va a dar a través de la empresa, ¿verdad? ¿Cuánto le van a reconocer? Entonces sería injusto que yo le esté dando, si la empresa le va a dar, eso es como cuando el vehículo, el que golpeó un vehículo le dice, y ahí, dame 50.000, pues. No, no, ¿qué le va a decir usted? ¿Qué es lo primero que le va a decir? Le va a dar los... Perdón, no lo escuché. Es como cuando hay un accidente de vehículo. Usted golpea el vehículo, le daña la pintura, le hundió la coraza, qué sé yo, le quebró un retrovisor o el foco de adelante, lo que sea, no importa. Y le dice, mira, dame 60.000 pesos ya ahorita por esos daños. ¿Se los va a dar? No tiene que esperar el seguro. Ah, se da cuenta. Entonces uno dice, espérate, veamos qué es lo que le va a dar la empresa y después que va a reconocerle el INSS. Profe, me permite, profe. Es que estoy sola en mi casa y, Sí, sí. ay, no sé qué pasa. Mis perros están llorando. Ok, 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 la espero. Listo, profe, disculpe, es que mi perra acaba de tener. Entonces, ahí ando yo cuidando a los perritos. Ok, ok, ok. Entonces va captando la idea, ¿verdad? De el Sí, monto de los daños
pero no me voy a ir, ay, porque es una lesión, porque el asunto es penal, no. Vamos a negociar. Está bien, yo voy a reconocer algunas cosas y te voy a apoyar en algunas cosas, pero tampoco voy a dar todo lo que me pidas y las cantidades que me pidas, no se puede. Por eso es que estamos en una negociación, ¿ya? Aparte que la persona no se murió, está en el hospital, está bien, pues está un poco afectado y va a requerir atención, pero primero miremos esos tipos de asuntos, ¿ya? Entonces, ahí es donde uno tiene que tener cuidado con el asunto de los daños, los perjuicios y qué es lo que yo tengo que reconocer, que no. ¿Me explico? Entonces, son Así es. cuestiones, detallitos tontos, dirían algunos, ¿verdad? Pero que por esos detallitos a veces uno se complica, pues, o complica a las personas. Por ejemplo, le pongo este ejemplo. Llega un colega, ¿verdad? Nos reunimos. Entonces, el papá de una prima mía accidentó a alguien. Está en el hospital. Ok, perfecto. Entonces, en la negociación, el señor quiere que garanticemos la negociación con algo, una prenda, qué sé yo. Entonces, mi sobrina dice, pongamos el vehículo de mi papá en garantía, pues, ¿verdad? Entonces dice el colega de la otra parte, ¿quién va a firmar? ¿Quién va a firmar la escritura? Donde se queda como prenda el vehículo, que es del papá, que fue la persona que accidentó a la otra persona, ¿verdad? Él está detenido en la 5, perdón, él está detenido en la 2. En la 2 está detenido él, ¿ya? Entonces él pregunta, quién firma la escritura donde vamos a tener el acuerdo y la garantía de prenda, ¿verdad? ¿Quién firma, Heidi? La hija, La hija. sí, Ella es la que anda suelta, ¿verdad? Y ella es la que está afuera y puede moverse para todos lados. así es, Ok. ¿Y el señor por qué no puede firmar? El que está detenido. porque está detenido. Perdón, era dos, está detenido él. ¿Por qué no puede firmar? Solo le pregunto. Usted analice la situación. Porque está detenido, ¿no? Mm, Y, como le dije a los colegas, y dígame ese argumento. Ahí sí me hizo a que mate. ¿Sabe qué me dijo el colega? No sé si usted está Ajá. de acuerdo. Es que yo le digo, ¿y qué tiene que esté detenido? Él puede firmar, le digo. No, me dice. Él tiene suspendidos sus derechos, me dice. ¿Qué dice usted de eso? Tampoco es derecho penal. Él me dice, tiene suspendidos sus derechos. Por eso él no puede firmar ese documento, me dice. Y no tendría ningún valor. ¿Qué dice Heidi? Ah, ya miro cómo son los casos que hay en práctica, porque ese es un caso real. Yo lo llevé ese caso y tuvimos una pequeña intercambio de opiniones. ¿Sabe qué es lo que sucede? Ujú. El colega me está aplicando un principio constitucional, ¿ya? Y no, es un artículo constitucional que dice de que toda persona que sea condenada se le suspenderán sus derechos civiles, políticos y administrativos y todos los derechos si usted quiere, ¿ya? Pero la Constitución dice cuando la persona, perdón, cuando la persona sea condenada, dice. O sea, ya la sentencia, habla la Constitución, cuando la sentencia esté firme, se le suspenden todos sus derechos. ¿Me explico? La diferencia entre estar detenido y estar condenado. ¿Ya me entiendes? Y con una sentencia Sí. firme, ni siquiera es una sentencia del Tribunal de Apelaciones, donde me confirma. No.
tiene que ser después de que la Corte se pronunció. Ya la sentencia queda firme porque no hay ningún recurso que valga ya. ¿Me explico? Entonces, Sí, se fijó con algo tan insignificante como es firmar un documento y él dice, no, no puede firmar, por favor. Y ahí tuvimos un rifirrafi, el colega y yo, y hasta falté a la ética un poco porque me molestó, sinceramente me eso molestó. estuvo fuerte. Ah, Eso estuvo grueso, Leo. y me molestó porque yo le dije, doctor, con todo respeto aquí de su cliente y de los míos, si usted gusta, nos vamos a sentar allá en el barcito y discutimos de doctrina el tiempo que usted quiera, no se preocupe. Pero yo pienso, le digo, de que usted está errado en su interpretación y está aplicando la ley extra petit de lo que estamos hablando. Le digo. Pero bueno, le digo yo, al final mi sobrina me dice, Frank, me dice, ahí déjalo, me dice, ahí déjalo, yo voy a firmar. Y todavía le dije, ahora te pregunto otra cosa, ¿es válido ese documento que firmó mi sobrina para todos los efectos jurídicos y legales? ¿Es válido? Sí, es válido. ¿Por qué? Porque es su hija. Por, porque es su hija, exactamente. ¿Quién le dio poder a ella para hacer lo que iba a hacer? Ah, bueno, eso sí, Ah, porque no hay un poder escrito. ¿se da cuenta? Ah, para que mire, pues. Entonces, ¿qué sucede? Yo todavía le dije al colega, colega, eso no es válido, le digo, porque ella no tiene representación de su papá, no tiene un poder de representación donde le autorice que Así es. establezca para poder dar ese vehículo en prenda, le digo. Y tiene una nulidad absoluta el documento, le digo. Ah, entonces no hizo caso. Entonces le digo a mi sobrina, hacelo pues. Al final vos salís ganándole y enfrente de él se lo dije. Y lo hicieron el documento. Entonces, esas son las cosas, ¿se da cuenta? Aquí, a la hora de mediar, no es solamente decir, estamos en lo penal, yo sé de lo penal. No, tengo que saber de lo civil, tengo que saber de lo notarial, tengo que saber de otras cosas. ¿Ya me entiendes? Entonces, y le doy esos ejemplos para que mire cómo es el asunto en la realidad y cuántas cosas se encuentra uno. ¿Ya? Ok, continuemos. Ya entrando a la parte de la capítulo 2 de las condiciones legales del ejercicio del principio de oportunidad, tenemos lo que estábamos hablando de la mediación, la prescindencia. Usted está viendo lo que yo estoy leyéndole, ¿verdad? Sí, sí. Entonces tenemos el punto 2 que es la prescindencia de la acción, ¿verdad? El acuerdo y la suspensión condicional de la persecución. En la mediación, pues ya hemos hablado, ¿verdad? Va a proceder, dice, en las faltas. No en todo procede, ese es otro asunto. No en todo procede la mediación. Falta en los delitos de imprudencia, que es lo que estamos hablando, de los accidentes, de los delitos por imprudencia, ¿verdad? Sí. 3, los delitos patrimoniales cometidos entre particulares sin mediar violencia o intimidación. Y los delitos sancionados con penas menos graves. Por eso es que yo le estaba diciendo al inicio que es importante conocer el asunto de la clasificación de los delitos, ¿ya? Pero obviamente no nos vamos a detener mucho en este asunto porque eso es derecho penal. Entonces ya quedaría, y eso es parte de la tarea que le voy a dejar a partir de este momento, vaya anotando si ¿Cuál puede, sería? si no yo después se lo reproduzco y se lo mando en plataforma, ¿verdad? Sí, no hay problema, me lo puede dictar para ir Entonces, investigando y así. ¿qué va a ir investigando? La clasificación de los delitos, ¿ya? ¿Cuáles son faltas? ¿Cuáles son delitos graves, delitos menos graves, etcétera? Ok. Delitos de orden privado, delitos de acción pública, de los que estábamos viendo anteriormente, también eso, ¿verdad? Entonces, quiero que me des una clasificación de los delitos según Detallado todo. y como está aquí en el código, lo que estamos viendo ahorita, todos esos tipos de delitos, ¿ya? Los delitos graves, menos graves, los delitos de acción pública,
a instancia particular, los de acción pública a instancia particular, la falta, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso, ¿verdad? Porque esto Sí, nos va a dar la pauta de el asunto de las mediaciones, porque aquí lo menciona y es importante saber si puedo mediar. No en todo se puede mediar. Usted no va a ir a mediar en delitos de droga. ¿Ya me entiende? Que va a ir a mediar ahí. ¿Ya? Si ya se sabe que lo que va a ir a buscar pruebas y a demostrar de que no lo hizo, o que no estaba traficando, o que él solamente estaba siendo utilizado, que lo engañaron, que llevaba droga y no sabía, etcétera, 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 ¿verdad? Pero a mí no me va a venir a decir que va a mediar en delitos de droga. No hay mediación. No existe mediación ahí. No existe ese beneficio, pues. Ahora, en la mediación previa, obviamente que el término lo dice, ¿verdad? Antes de que se proceda a una denuncia, a una demanda, previa al proceso, ¿verdad? Previo a la presentación de la acusación o la querella, dice. La víctima o el imputado podrán acudir en procura de un acuerdo total o parcial. Ese es otro asunto. ¿Qué pasa si el acuerdo es parcial? Pregunto. ¿Qué idea tiene? ¿Qué pasaría si un acuerdo fuera parcial y no total? Ahí dice más abajito. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que no se negoció entra en juicio y continúa en el proceso, cuando no es total. Cuando es parcial, lo que ya se negoció y a lo que llegamos a acuerdo, eso no se va a tocar en juicio, ¿ya? Solamente los puntos en controversia, eso se va a tocar en el proceso. ¿Me explico? Entonces, esa sí, es la diferencia del asunto de los acuerdos parciales y los acuerdos totales. Entonces, mediación previa es antes del proceso. Ya aquí queda claro eso. Eh, con respecto a la fiscalía, cuando el criterio del Ministerio Público el acuerdo sea procedente y válido, el fiscal o cualquier interesado, si este no se ha pronunciado, lo presentará al juez competente solicitando ordenar su inscripción en el libro de mediación del juzgado. El juzgado tiene un libro de mediaciones. A veces la gente no lo hace y el problema es que después la policía lo busca o lo detienen, ¿verdad? Lo detiene, está circulado porque no inscribieron en el libro, entonces el policía no es juez, ni siquiera tiene el sistema del juzgado. Él viene y lo detiene porque dice, ahí anda prófugo, vos muchacho, ¿ya? Anda prófugo, dice. Entonces, y le dice, no, nosotros llegamos a un acuerdo y ya me dejaron suelto. No, pero a mí no yo no sé nada de eso. Entonces, él tuvo que haber pedido su acta de mediación, donde él llegó a un acuerdo. Y cuando ya se cumplan los términos, bueno, él pide su absolución o su sobreseimiento, ¿verdad? Entonces, pero no puede andar así campante, pues. Lastimosamente, pues, tiene que andar cargando con ese documento. Por cualquier cosita, bueno. Mediación durante el proceso. Ya esto es cuando nosotros entramos al proceso y ya comienzan las negociaciones. Incluso dice que se puede negociar estando en el proceso antes de la sentencia, incluso, o del veredicto, si hubiera jurado. ¿Ya? Antes de la sentencia o del veredicto se puede negociar, se puede proponer un acuerdo o una mediación, ¿ya? Entonces, dice al final, cumplido el acuerdo reparatorio, el juez a instancia de parte decretará el sobreseimiento correspondiente, siempre y cuando la persona haya cumplido con todo lo que se acordó en la mediación. Si no, eso es otro asunto, ¿verdad? El juez está en la obligación de reabrir el asunto y continuarlo donde había quedado, si no se cumple con las condiciones o con los puntos de acuerdo. ¿Ya? Entonces, esa es una de las excepciones. No solamente porque, ay, es que mediamos. Ajá, pero en la mediación hay acuerdo. ¿Los cumpliste? No, no, pero no era así el chiste es que los cumpliera. Entonces vamos a proceso y continuamos donde estábamos. No vamos a retroceder al inicio, ¿no? De donde estamos vamos a partir. Ahí quedamos, ahí continuamos. ¿Y en qué quedamos? Es que te íbamos a echar preso. Te íbamos a dictar sentencia y ahí vas preso. Entonces ahí terminamos, pues. ¿Ya? Pero si él cumplió, el juez hace lo que dice aquí de último. Ya decreta su sobreseimiento correspondiente
y ya queda libre, pues, de toda culpa y responsabilidad. En la presidencia de la acción penal, dice que el Ministerio Público deberá ejercer la acción penal pública en todos los casos en que se proceda, en que sea procedente, perdón, con arreglo a la disposición de la ley. Entonces, dice aquí al final, podrá prescindirse total o parcialmente, ese es otro detalle, de la persecución penal, limitarla a alguna o algunas infracciones o personas que participaron en el hecho. ¿Cuándo? Cuando uno, la participación en el delito objeto del principio de oportunidad sea menor de aquella cuya persecución facilita o el delito conexo que se deja de perseguir sea más leve. ¿Ya? Entonces, no es simplemente de que vamos a solicitarla y ya. Dice, cuando la participación en el delito objeto del principio de oportunidad sea menor que aquella persecución que aquella cuya persecución facilita. Es decir, que lo que pasó, que tu participación haya sido menor o más leve. Entonces, aquel, dice, cuya persecución facilita o cuya continuación o perpetración evita y el acusado colabore eficazmente en la investigación. ¿Escuchaste esa parte? Tiene una condición este asunto. Tienes que colaborar. Si no, no sirve. Ahora, tenés que colaborar, pero no vas a alegar la presidencia de la acción penal con el autor, ¿ya? No lo vas a hacer con el autor del delito. Lo vas a hacer con los partícipes o con el cómplice, que tal vez tuvo una participación menor o más leve, pero no se puede hacer con el autor directo del delito. No se puede hacer esto. Por eso dice, y el acusado colabora eficazmente con la investigación, brinda información esencial para evitar que continúe el delito o se perpetren otros, dice, y que ayude a esclarecer el hecho investigativo, ¿ya? Entonces, este no es meramente el autor. Hay otras personas que sí son los autores y él está colaborando nada más, como un cómplice que fue y ahora va a ser un testigo, ¿ya? Punto 2, el acusado haya sufrido a consecuencia del hecho daño físico o moral grave que torne desproporcionada la aplicación de una pena. A veces, por ejemplo, incluso lo has visto en noticias, la persona golpeó, por ejemplo, a una mujer, un varón a una mujer, y vinieron cuatro salvajes, ¿verdad? Que se molestaron porque golpeó a la muchacha, y tal vez él solo le dio una bofetada fuerte o qué sé yo, un golpe, pues vamos a ponerlo más grave el asunto, un golpe, y le inflamó el ojo. Pero vamos a ver al muchacho cómo quedó y le fracturaron la nariz, le fracturaron el brazo de la pateada que le pegaron, ¿ya? Le reventaron el ojo y todavía lo mandan al hospital. Sobrevive, pero ¿cuál es peor? ¿Cuál daño fue peor? Obviamente que el que le propinaron a él, ¿ya? Y es desproporcionado, fue desproporcionado el asunto, porque lo que él le hizo a la muchacha nada tiene que ver con lo que le hicieron a él, ¿ya? Entonces, en estos casos desproporcionados se aplican estas cuestiones de la prescindencia de la acción penal. Vamos a entendiendo el asunto. Aquí Sí, son dos cosas. Uno, que se va a aplicar a personas que colaboren, pero que no sean los autores, ¿verdad? Porque si es el autor, y ahí, porque vamos a estar negociando con el autor si ya lo tenemos. Porque la idea es negociar con uno de ellos para agarrar a los demás, que fueron los que cometieron el delito, los autores directos. Y la otra parte es que no sea desproporcionada la cuestión, ¿ya? Entonces, ok, él golpeó a la muchacha, le inflamó el ojo, pero él quedó peor. Entonces vamos a prescindir de la acción penal porque a él le dieron una paliza que casi lo matan, ¿ya? Entonces no es justo, pues entonces vamos a prescindir de la acción penal porque la fiscalía tal vez dice, no, este hombre casi lo matan, ya obtuvo, de alguna manera ya pagó su condena, que casi lo iban a matar. Y sucede, en la vida real sucede eso. Y tres, dice,
La pena o medida de seguridad que pueda imponerse por el hecho o la infracción de cuya persecución se prescinda, carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta. Entonces, la medida ya impuesta a lo que se debe de esperar por los restantes hechos o infracciones. ¿Ya? Igual, la medida va a ser menor que la que se iba a imponer. Perdón, mayor que la que se iba a imponer. Entonces, como hay una cierta diferencia, entonces se prescinde. ¿Ya? Y dice, en estos últimos casos podrá prescindirse de la extradición activa y concederse la pasiva. También aplica a ese tipo de casos, ¿ya? De que a veces hay personas, ya he escuchado esos casos que piden la extradición. Sí. Entonces, en estos casos, la persona o el país, mejor dicho, porque ahí ya no son personas, sino que el país, a través de, de sus administradores o representantes, ellos toman consideraciones según los tratados internacionales en el ámbito penal, ¿verdad? El código de Bustamante, etcétera. Entonces, en ese caso, el país toma en consideración de que si él puede cumplir la pena en nuestro país y bajo condiciones parecidas, ellos lo van a mantener aquí en Nicaragua, ¿ya? Pero eso depende del delito y de los tratados internacionales. Entonces, no siempre van a ser extraditados las personas que son acusadas o que están siendo, o que fueron circuladas y están siendo buscadas por la Interpol y que quieren que se lo lleven. No. Sí. Ahora, ¿cuál es la principal consideración que se debe tomar? De que si la persona es nicaragüense o no. ¿Ya? Entonces, la Constitución te dice de que ninguna persona que sea nicaragüense va a poder ser extraditada de su país. Se toman consideraciones con otras personas de otros países, pero con el nicaragüense no hay negociación. Él no puede ser extraditado, ¿ya? Definitivamente, eso es con los extranjeros. Si es pasiva o activa, van a tomarse consideraciones, pero solamente si es extranjero. Si es nicaragüense, no hay negociación alguna. Ahora, una vez que se inició el proceso, hay un acuerdo, que estamos hablando del proceso durante, perdón, los acuerdos durante el proceso, ¿verdad? O la mediación. Sí hay un acuerdo. Profe, ahí haciendo un paréntesis. Diga, Aunque la persona sea también ciudadana americana, por ejemplo, no puede ser extraditada. no, porque si él no ha renunciado a su nacionalidad nicaragüense, ya me entiende, tiene que tomar en cuenta eso, porque a veces hay personas que son ciudadanos, pero nunca renunciaron a su nacionalidad nicaragüense, ¿ya? Y recuerde que eso tiene que ser de manera expresa. Hay un proceso administrativo para renunciar a la nacionalidad, ¿ya? Pero no, no siempre se hace. Además que el país que mencionó no siempre exige eso. Además que nosotros tenemos un convenio, un tratado internacional donde reconoce la doble nacionalidad, ¿ya? Y que usted podrá Ujú. renunciar a ella de manera voluntaria. Nadie lo puede obligar a renunciar, ¿ya? Entonces, si él no ha renunciado, él se puede amparar en el asunto de que yo soy nicaragüense también, ¿ya? Y no lo van a poder extraditar. Es parte de la justicia. Acuérdese del principio que dice, a veces a algunos les cae mal ese tipo de cosas porque dicen, ay, pero ¿por qué no se lo llevan? ¿Ya? Bueno, acordémonos del principio de derecho penal uno, dura lex sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Si a mí no me gusta, pues salado, pues como dicen. Pero él se está amparando en un derecho que tiene, ¿no? Y si lo puede invocar y si lo puede utilizar para su beneficio, tiene que hacerlo. Es la única forma de salir del apuro. ¿Ves? Pero tomando en consideración las condiciones, yo preferiría estar preso en Estados Unidos que estar preso aquí. Que nada que ver, pues los sistemas son distintos y las condiciones son diferentes. ¿Ya? Pero bueno, si él se ampara en eso, él lo va a poder lograr, lo va a lograr hacer. Entonces, no hay problema por ese sentido.
Bueno, vamos avanzando. Entonces se puede lograr el acuerdo, ¿verdad? De manera, pero Sí. siempre que el acusado admita su responsabilidad en los hechos que se le imputan, ¿ya? Y ahí es donde está lo difícil, o lo duro, diríamos más bien. Ahí es donde está lo duro, de que no todos quieren aceptar los hechos, aunque sepa que lo hicieron. Entonces ahí es donde está el problemita. Y aceptar los hechos significa de que me estoy declarando culpable, ¿ya? Y no todos les gusta hacer eso. Pero es la condición cuando uno acepta un acuerdo dentro del proceso. Por lo general, esas son las condiciones de que acepte los hechos, ¿ya? Y a veces no beneficia, pues. A veces sí, porque a veces reducimos la pena aceptando los hechos y logrando un acuerdo, pues que me beneficie. Bajo la pena y salgo menos tiempo, ya no me van a imponer 20 años, sino que me van a imponer 12 o 11, qué sé yo. Entonces, esos son los... Por ejemplo, ¿en qué caso se puede lograr eso de reducción de pena? Por ejemplo, en un asesinato, por ejemplo. Le voy a mencionar algunos casos que hubo hace poco, ¿verdad? Pero vamos a cortar para volver porque ya me dieron 10 minutos. Tengo 8 ahorita, pero a ver, le voy a mencionar antes de que cuando lleguemos a los 5 cortos. Por ejemplo, alguien que comete un asesinato, ¿verdad? En el caso de las niñas, ¿se acuerda? De la Barrio Belén, el caso de las niñas. Ujú. Ese caso bien sonado, por cierto. Uno de ellos aceptó, o dos, creo que la verdad es que la pareja aceptó. O sea, ellos declararon y se declararon culpables, ¿ya? Se declararon culpables. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reducir la pena y, y aceptar los hechos. Significa narrarle cronológicamente a las autoridades policiales, a las judiciales y a todos Lo hecho. los hechos. ¿Por qué? Uno dice, ¿por qué si ya los aceptó? ¿Para qué? Solo condenen, lo dicen algunos. Sí. Pero resulta, Heidi, de que hay personas que se sacrifican por otras, ¿ya? Y recuerde que la policía hizo una investigación pericial y ellos tienen documentado, casi de manera cronológica y exacta, de cómo acontecieron los hechos. Y ellos lo que analizan al escucharlo es de que si todo va coincidiendo según lo que ellos investigaron, las testificales, las periciales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y si no coinciden muchas cosas, dicen ellos, no, este está cubriendo a alguien, todavía falta alguien aquí, porque él no conoce los hechos a cabalidad, exactos. Por eso es que se escucha ese tipo de cosas, de hechos, de relación de hechos, porque no es posible de que él se equivoque en algo si él participó directamente, ¿ya? Por eso es que es importante escucharlo. Y pueden estar encubriendo a alguien. Ya se han dado casos, pues, de que encubren personas y ahí es donde ellos, ¡pum!, se resbalan. ¿Ves? Hay otros casos también que... Pero si exactamente, o sea, si exactamente son culpables, Ajá. ¿por qué reducir la pena? Ah, porque Si ven sí, que realmente tienen la culpa del crimen. porque están confesando y ese es un beneficio que se le da. Se le reduce, tampoco es que se le va a reducir el montón, pero sí se le da un beneficio de reducción de pena. Y entonces la judicial y todas las autoridades lo toman en consideración. Ahí es donde yo le digo, le repito el principio, dura lex sed lex, pero ese es un beneficio que tienen los que confiesan y lo hacen precisamente por eso, para reducir la pena. Y eso se ve como un beneficio. El que lo hace tiene ese beneficio de solicitar de que se le reduzca la pena. Y es una forma como de negociación. Yo confieso, pero me reducen la pena. ¿Ya? Y ese es parte del beneficio.
aunque no nos guste, porque cualquiera diría, Sí, no, ¿cómo le van a bajar? Más bien que le suban, que los maten, mejor, dicen algunos, ¿verdad? Ya en el furor del enojo. Pero no, así es el derecho. Hasta el delincuente tiene derechos. Ni modo, ¿para dónde agarrar? Ahora, nosotros no vamos a pensar únicamente en la víctima. Recuerden que el abogado camina en las dos aceras, ¿ya? Y ya como un día puedo estar en la acera de la víctima, puedo estar en la acera del acusado o del victimario. Entonces, no siempre pensemos en lo en lo que está, lo injusto que está haciéndose con darle un beneficio, ¿no? También pensemos en que nosotros podemos invocar esos beneficios algún día, ¿ya? Porque no siempre vamos a estar, a menos que si trabajemos en la defensoría, solo estamos defendiendo, o en la fiscalía acusando, 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 ¿ya? El problema es que el abogado siempre está en las dos aceras. Si no está en una hoy, mañana está en la otra. Y así, ese es el detalle del abogado litigante, ¿ya? Por eso es que tenemos que manejar ambas situaciones. Bueno, me quedan 3 minutos 34. Voy a ir cortando para que dejemos, continuemos y ya en el próximo tratemos de terminar ya porque ya serían tres interrupciones. sí, ya serían 3 horas. Sí. No, son de 40 minutos los tiempos. Ah, ok. Entonces voy a cortarla, ya regreso. ¿Cómo no?